hablar hoy de un tema que a veces no nos gusta mucho. Ya hemos platicado de este tema, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de este tema y es un elemento bien importante en las relaciones de todas las personas, más de los que somos cristianos. Y hoy lo quise tocar porque es un día en el cual vamos a celebrar en unos instantes más la comunión, o lo que se conoce también tradicionalmente como la cena del Señor, ¿verdad? Ya saben que para muchas iglesias, ¿por qué en la mañana eso sea de desayuno? Y ya saben las cuestiones ahí medias legalistas luego que tenemos, ¿no? Es simplemente una ordenanza que usted y yo debemos de cumplirla, no importando a la hora, ni el día, ni la frecuencia, eso ya cada quien lo decide, cada iglesia. Lo importante aquí es recordarlo. Y eso vamos a hacer, el perdón que Dios tuvo con nosotros. Y precisamente vamos a recordar por qué debemos perdonar una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué debemos perdonar una y otra vez? Ahí en Mateo 18, del verso 21 al verso 35, en nuestra versión de la NBI, estaremos platicando. Pregunta: ¿hay alguien a quien usted no ha perdonado? Ya párele ahí, ¿verdad? O ya lleva como de volar, se pasó ahí el escaneo. Quizás usted también guarda o guardamos algún rencor hacia alguien, ¿verdad? Estamos ahí con esa, vemos a esa persona y se nos mueve todo acá internamente, ¿verdad? Bueno, sin duda que usted y yo y todos estamos metidos en relaciones interpersonales a veces un poquito complejas, algunas muy sencillas, otras un poco complejas. Entonces, este pasaje que estudiaremos hoy, que recordaremos, que volveremos a recordar, pues a platicar, sin duda tiene para nosotros un mensaje, una enseñanza. Y Jesús usó una parábola. Recuerde que la parábola tiene tres partes: lo que es la ocasión, o sea, lo que origina esa parábola; tiene la narración, el contenido, la historia, pues la analogía, ¿verdad? Y tiene la enseñanza. Así que dice el verso 21, antes de entrar al primer punto, dice el verso 21 que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Hasta 77 veces. Otras traducciones dicen 70 veces 7. La realidad es que tanto 70 veces 7 como 77 veces es válido. En el griego puede usted usar o encontrar o escoger cualquiera de las dos. Aquí no es importante la cantidad, porque tiene 7 por 7, 40, pues 490. No es así. No es eso. Esto es la ocasión de la parábola, el por qué Jesús cuenta una parábola. A la pregunta de Pedro, los rabinos judíos tenían, digamos que, una pasión por reglamentar todos los mandatos de Jesús, y le decían, bueno, Jesús dijo esto por esto, o en la Biblia dijo tal por cual, más bien en el Antiguo Testamento se dice esto por esto, y así el sábado tiene que tener esas características, y bueno, ya sabe toda la cuestión. Entonces, en el Antiguo Testamento hay unos pasajes que hablan de que Dios iba a castigar hasta el cuarto pecado, o la cuarta ofensa. Entonces los rabinos decían, bueno, en su tradición, pues decían, bueno, si Dios perdona al cuarto, nosotros no somos más que Dios para perdonar. Entonces, 3 pecados, o hasta 3 veces, quiero decir, perdón, 3 veces debemos perdonar. Obviamente los pecados se perdonan todos por Dios, pero la cantidad de veces, decían ellos, solamente 3, porque no podemos ser más piadosos que Dios. 3 ocasiones hay que perdonar, decían ellos. Y Pedro aquí dice, bueno, 3, pues 4, pues 7. Y Jesús le dice, no, 7 no, ni las cuentes, es la idea aquí. Entonces, de alguna manera, Jesús nos dice, no hay que contar las veces, pues, que debemos perdonar a los demás. Nos está hablando de que entre cristianos no debe haber límite para el perdón. Y aquí entra el primer punto entonces. ¿Por qué debemos perdonar una y otra vez? Porque Dios nos perdona sin límites.
Y por eso dice aquí el verso 23, al verso 27 dice, y entra lo que es la narración pues, de la parábola, la segunda parte de la parábola. Por eso, ¿qué es por eso? Pues porque el perdón sin límites debe ser una práctica diaria en la vida de los cristianos o de mis seguidores, dice Jesús. Por eso, en el reino de los cielos, o sea, la forma de vivir pues de los súbditos que somos nosotros, esa es la idea, ¿verdad? El reino de los cielos se parece, ahí va la analogía, la comparación, se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y obviamente el rey pues es Dios, nosotros somos sus siervos, nada más que aquí usa esta comparación. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Jamás iba a pagar, obviamente, ¿verdad? Y el Señor dice, se compadeció, o sea, se puso en su lugar. Ah, bueno, creo que sí, ok, está bien. Se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Dijo, bueno, te perdono, pero vas a andar sirviendo ahí así. No, vete, estás libre. ¿Verdad? Por eso hay un canto por ahí que somos esclavos por amor. O sea, Dios nos da libertad, pero después por gratitud es que venimos a Él. Bueno, es otra historia, otro asunto interesante también. Pero mire, cuando el rey revisa las cuentas, alguien le debe mucho dinero. Dice aquí miles y miles de monedas de oro. Otra versión dice que le debía 10,000 talentos. Un talento no era una moneda, sino era una medida económica que corresponde al sueldo mínimo de un obrero o el diario. Pues un talento es una paga diaria. En este caso, para la ciudad de Reynosa, entiendo que son 180 pesos diarios, más o menos, creo que un poquito más. Entonces, ya hice la cuenta, no la voy a hacer aquí, es un poco largo, pero mire, un talento corresponde al sueldo mínimo de un obrero de 20 años. En un año, un obrero con el sueldo que tenemos aquí, el mínimo en este caso, ganaría al año 1,314,000 pesos, a ver, 65,700 pesos al año, y por 20 años 1,314,000 pesos en un talento. 1,314,000 pesos, un talento. Pero este hombre le debía 10,000 talentos. O sea, la nada fácil suma de 13 billones, 140,000 pesos. ¿Cuándo pagaba 13 billones y medio, más o menos? O un poquito menos. Jamás. Ni con todo su trabajo, ni nada podía pagar 13 billones 140,000 pesos. Y dice que lo perdonó, se compadeció, lo perdonó y lo dejó libre. Dice el verso 28 que al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. 100 monedas de plata, o sea, 100 denarios, pues, o sea, 100 días de salario. 100 días de salario, no un año, 100 días, o sea, serían como 2 meses, 3 meses, un poquito más de 3 meses. Le debía 18,000 pesos, comparándolo o cambiándolo así a nuestra moneda. Este hombre le debía al Señor 13 billones 140,000 pesos y se encuentra uno que le debe 18,000 pesos. Y lo agarra del cuello, ¿verdad? Y lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Oh, págame, le dice, págame lo que me debes, le exigió. Y su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero este hombre se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Entonces,
¿Qué podemos ir sacando de todo esto? Pues por más que perdonemos a los otros sus ofensas, jamás llegaremos a perdonar a los demás una cantidad, ni siquiera que se le acerque tantito a lo que Dios nos ha perdonado. Y luego muy digo, no perdono, eso jamás lo perdonaré. Sí, entiendo que humanamente tenemos esos arranques y esas formas de ser, de pensar, pero si somos cristianos tenemos que ir practicando el perdón. Por eso dice Jesús aquí, el reino de los cielos se parece. O sea, la vida cristiana, los súbditos que tenemos a Dios, a Cristo como nuestro Rey, debemos manejar, recordar que nuestro Rey se ha compadecido, nos ha perdonado, nos ha libertado, nos ha perdonado todo. Entonces, la forma de conducta nuestra debe ser perdonar, porque jamás lo que nos hagan otros será comparado a lo que nosotros le hemos hecho a Dios, y Dios lo ha perdonado. Claro, siempre y cuando le pidamos perdón. Dios no va a perdonar algo a lo cual tú no le pides perdón. Eso que quede bien claro. Entonces es importante cuántos pecados o faltas Dios nos ha perdonado. No hay pecados grandes ni pecados chiquitos. Lo que le llaman algunas religiones pecados veniales y pecados mortales. No, pecado es pecado. Pecado es pecado. Además que algunos son más vistosos que otros, pero pecado es el chisme, el mal pensamiento, el adulterio, el borracho, lo que tú quieras, ¿no? El chisme. Pues pecado, comparado con el asesinato, si tú quieres, ¿verdad? Pero a veces hay pecados o faltas que nos cuestan trabajo perdonar de los demás porque son muy grandes desde nuestro punto de vista, son imperdonables desde nuestro punto de vista, pero Dios se compadeció de nosotros, nos dejó en libertad, nos perdonó. Así que usted puede decir como Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí, que me ofende? Ya ve que cuando nos ofenden, ya, ¿quién lo quita de ahí? ¿Verdad? En los matrimonios es bien común eso. Entonces, el uno para acá y el otro para acá y el chamaco en medio, si tienen chamacos. Órale, lo planta ahí en medio para que... ¿verdad? Bueno, y eso, hablando de lo más inmediato que tenemos los casados, pero eso se da en las relaciones interpersonales, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, no me diga, ¿verdad? En fin, entonces el perdón no es algo que se hace una sola vez y usted dice, pues los perdono. No. Ya es importante recordar que cada vez que usted recuerda algo que lo ofendió, va a sentir a lo mejor coraje, va a sentir. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Perdonar y volver a perdonar. O sea, siempre tenemos que perdonar una y otra vez. El perdón pues no es solo algo de un solo momento, es algo que se debe hacer cada vez que sea necesario. Jesús dijo una y otra vez. Eso de 77 veces o 70 veces 7, como usted quiera traducirlo, quiere decir una y otra y otra y otra y otra vez. Y cada vez que venga a su mente, usted debe perdonar otra vez hasta que sepa que ha soltado todo eso por completo. Aquel hombre lo estranguló. ¡Págame! Y el rey lo había soltado. Lo que tenemos que hacer nosotros, vamos a platicar un poquito más de esto adelante. Entonces, ¿por qué debemos perdonar una y otra vez? Bueno, lo primero es porque Dios nos perdona sin límites. Lo segundo es porque debemos dar lo que recibimos. Dice ahí el verso 28, el verso 34. Cuando los demás siervos vieron lo que había ocurrido, o sea que este hombre no perdonó como había sido perdonado, sino que exigió que le pagara y no, como no le pagó, no le daba una respuesta que le satisfacía, lo metió a la cárcel. Entonces dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido al rey. Pues entonces el señor mandó llamar al siervo, le dijo, a ver, ven para acá, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste, tuve misericordia de ti, me apiadé de ti, me compadecí de ti,
te liberé de la deuda, te dejé ir, no te metí a la cárcel, no hice daño a nadie de tu familia, te dejé libre. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y imagínese el otro, pues ahí ni qué decir, hermano, ¿verdad? Ahora sí que allí, agachado. Y enojado, claro, con alguna razón, pues claro. Su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Seguimos en la segunda parte de la parábola, en la narración. Entonces, aquel hombre, el hombre que tenía la deuda en primera instancia, debía muchísimo dinero, pidió misericordia, la recibió, disfrutó de los valores de su Señor, disfrutó de la bonomía, de la buena persona, de la misericordia, del carácter de su perdonador, y sin duda que pues lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿por qué no ser como él? Pero este hombre solo recibió pero no aprendió. ¿Me suena eso? A veces recibimos de Dios misericordia, amor, bienes materiales y todo, sí, pero no aprendemos a veces que así como Dios da, nosotros debemos también dar, compartir. No, pues dame, o hazme, o sáname, o esto, lo otro, o oren por mí y por mí, pero tú también, y nosotros también tenemos que, después de recibir, ¿qué cosa? Compartir en todas las áreas, ¿no? No me refiero solamente a una área. Entonces, en nuestra relación con Jesucristo, en la cual hemos sido perdonados y salvados, hemos sido enseñados también a portarnos como Él, o debemos aprender a portarnos como Él en su amor, en su fidelidad, en su gracia, en su desinterés, en su amor desinteresado, en su amor sin ningún tipo de provecho que quiera sacar de nosotros. No, para nada. Perdón, fidelidad, amor, veracidad. Si de verdad somos cristianos, es la idea, si hemos creído en Él y le hemos dejado entrar a nuestra vida, entonces la vida de Dios, llena de misericordia, debe manifestarse de amor, todo eso, hacia los demás. O sea, debe manifestarse en nuestras relaciones con los demás. Si no perdonamos a los que nos ofenden, oiga bien, si usted y yo nos decimos cristianos y no perdonamos a los que nos ofenden, pues algo anda mal en nuestra relación con Dios. Algo anda mal en eso de decir que somos cristianos. Digo, no estoy diciendo que sea fácil. Creo que para perdonar se aprende desde niños. Los que quizá no tuvimos una enseñanza así, o no fuimos los padres, o fueron los padres muy propositivos, le estamos haciendo mucho daño a los niños. Los padres que no piden perdón a los hijos no están enseñando algo bien interesante, bien valioso, que pueda hacer que ese desenvolvimiento del hijo sea mejor al pedir perdón, al reconocer que se equivocó. Entonces, de allí, si usted como papá o mamá, no, es que ese no le hables, no merece, y el hijo está aprendiendo de papá y de mamá. Entonces, ahora, al llegar a Cristo, pues tenemos que resetear muchas cosas, tenemos que borrar el disco duro y volver a aprender algunas cosas que no sabíamos o que no nos dijeron o que no entendíamos. Entonces, sin temor a equivocarnos, si no perdonamos a los que nos ofenden, probamos que nuestra relación con Cristo no es sana o no existe. El hecho de que usted esté ahí viéndome no indica que sea cristiano. Aunque no se pierda ningún domingo aquí, o aunque después de ese culto vea el otro y el otro y el otro y el otro que está mejor desde su punto de vista, voy a ver otro, pues no importa. Puede echarse en el domingo 5 cultos, pero eso no indica que sea usted cristiano. ¿Qué habla? Por su fruto lo vas a conocer. Y hay gente que no es cristiana y perdona. Y no es cristiana, ¿eh? Y a veces los cristianos, yo no. Ese pastor, ese hermano, ese esto, ese diácono, o ese joven, o ese... Yo sé que algunos saben que es diácono aquí en la iglesia, no, pero en otras iglesias sí, ¿verdad? Mire, una manera muy clara de evaluar nuestro ministerio cristiano o nuestro cristianismo en este caso,
¿Qué tanto sabemos perdonar? Tenemos que dar en cuenta dos cosas. ¿En qué podemos basar el perdón? Bueno, primeramente en la naturaleza humana. Tenemos que estar conscientes de cómo somos los humanos. Usted y yo, pues. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos pecadores, todos ofendemos, todos debemos algo, ¿no? Entonces, razón de más para tratar misericordiosamente a quienes nos han ofendido y no al revés, tratarlos como si nunca nosotros hubiéramos ofendido a nadie. No, yo no, él. No, cuidado. Alguien que se resiste a perdonar también se resiste a reconocer su propia naturaleza y peca al creerse perfecto. No, yo no tengo por qué pedir perdón, que me pidan perdón. Espérame, eso no es una actitud cristiana. Esa no es una actitud cristiana. El perdón se basa no solamente en esa naturaleza humana, sino también en el hecho de que todos hemos sido perdonados por Dios, al menos lo que hemos hecho cuentas con Él, Dios nos ha perdonado. Yo sé que hay gente que dirá, pues ¿qué es eso? Pues no, yo jamás. Bueno, hablo a los cristianos, a los que seguimos a Cristo. Y si usted quiere ser seguidor de Cristo, debe ser una característica, el perdón, la humildad, el sometimiento, el reconocimiento a Dios. Por eso dice Dios aquí, o Jesús, que es Dios al principio en este verso número 23, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que perdonó en este caso. Por eso tú, súbdito de ese reino, tienes que entender o tenemos que entender la mecánica, la dinámica a seguir entre el pueblo de Dios, el perdón. ¿Cuándo? Una y otra vez. ¿Hasta 7? No, dice Jesús, no hombre. 70 veces 7 o 77 veces, siempre, pues esa es la idea. Así que Dios nos ha perdonado por su gran amor. Teníamos una deuda con Dios y eso era algo grave, pero Dios con su gran amor, con su gran misericordia, con su gran compasión, nos perdona. Su gracia nos perdona. Entonces ya no solamente no le debemos nada, sino que nos queda un saldo a nuestro favor. ¿Sabe qué es saldo, verdad? Ahora con eso de los teléfonos todo el mundo, no traigo saldo. Bueno, pues para perdonar tenemos un chorro de saldo. Porque Dios nos llenó de su amor, nos llenó de su misericordia, nos llenó de su gracia y tenemos saldo para compartir, para dar. Así que cuando alguien necesita de tu perdón, alguien te dice, dame un poquito del saldo de amor. O sea, perdóname pues por amor. Dame un poquito del saldo de gracia, de misericordia. Porque Dios te perdonó, pues tú también me puedes perdonar. Tú dices, no te doy de mi saldo. Imagínense, ¿no? Así somos luego, así medios acá, como que... No, tenemos claro, estoy hablando con seres humanos, ¿verdad? Aunque le estoy hablando de una máquina aquí, allá atrás de esto hay seres humanos, que entendemos que no es algo sencillo, algo fácil, porque están nuestras emociones, está nuestro ser, nuestra alma, ¿verdad? Somos seres humanos, como dice la naturaleza humana, pues sí, fallamos y nos equivocamos, pero también está no solamente recordar que todos somos pecadores, todos ofendemos y todos debemos algo, sino que Dios nos perdonó y demás, y tenemos para perdonar a todos los demás, tenemos saldo a favor. Así que entendamos también una cosa, nosotros perdonamos, depende de la situación. Quiero decir, a veces hay situaciones muy serias, pero hay que perdonar, ya la justicia hará lo que le corresponda. A veces hay padres que pierden a sus hijos porque alguien los asesina, los violenta por ahí, tantas cosas que ve usted. Y hay padres no cristianos, fíjese, no cristianos, que dicen, yo lo perdono. Claro, la justicia hace lo suyo, lo meten en la cárcel, lo que usted quiera, pero el perdonar, el liberarte, lo que vamos a ver ahorita, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Así que es importante que a aquel a quien se le perdona la enorme deuda y que después no quiso perdonar tan pequeña deuda a otro, como en este caso el ejemplo, termina siendo
válgame la palabra, no nos gusta, pero castigado por Dios hasta pagar su falta. De alguna manera Dios también dice, hey, como lo dice en Mateo, ¿no? ¿Cómo quieres que te escuche cuando oras y estás peleado con tu hermano? ¿No le has perdonado sus faltas? Bueno, ¿por qué debemos perdonar una y otra vez? Porque Dios nos perdona sin límites, porque debemos dar lo que recibimos gracia, misericordia, perdón, debemos darlo. Y tercero y último, porque perdonar de corazón es un mandato. Y ahí que entramos a la aplicación o la enseñanza, aunque ya ha habido aplicación y enseñanza, pero aquí de una manera bien clara lo dice en el verso 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. A menos, o sea, el trato será diferente a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y al decir aplicación o enseñanza, me refiero a los tres partes de la parábola, lo que es la ocasión cuando Pedro le pregunta, lo que es la narración cuando cuenta Jesús la historia y la aplicación cuando dice así va a pasar, así, 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 así. Entonces, en este pasaje se destaca el punto de que el perdón debe ser de todo corazón. Hay quien dice, perdono, pero no olvido. Pues perdonar, mire, es más que olvidar, perdonar es un cambio de actitud. Porque déjeme decirle algo que ya hemos comentado alguna vez, no se olvida. Y al decir no se olvida no quiere decir que esté aquí, precisamente es eso. Yo puedo ver a alguien y dice, aquel hermano me faltó el respeto, me ofendió, dijo de mí tal cosa. Sí, no olvidas, pero si tu actitud cambia, ya no sientes, ahorita voy a explicar un poco más, ya no sientes ese, odio, resentimiento, lo que sea, ¿verdad? Es un cambio de actitud con respecto a una persona y ese cambio debe operarse en lo más profundo de tu corazón. Yo lo perdoné, sí, lo voy, me recuerdo lo que hizo, o nos hizo, o me hizo, o hizo, pero yo ya lo perdoné. No tengo por qué juzgarlo, no tengo por qué sentir, o no tengo por qué, ahora sí, lero, para que se le quite, lero, candelero, ándele, que se le quite, cabezón. Así somos a veces, pero no es esa la actitud de un cristiano. Ahora bien, si decimos a una persona que ya le hemos perdonado cuando en verdad no ha sido de todo corazón, ¿qué sucede? Pensamos pues a veces que la persona no vino a nosotros de todo corazón, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos por qué juzgar. Si yo quiero perdonarle de verdad, de todo mi corazón, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, simplemente estaremos en paz, estaremos tranquilos, una paz inmediata espiritualmente, mentalmente, emocionalmente para nosotros. Ahora, si esa persona vino y nos pidió perdón, pero no fue de corazón, pues es cosa de ellos, ¿verdad? Me acuerdo que una persona una vez se me acercó hace tiempo, pastor, ya le pedí perdón a tal persona, dijo, pero yo sentí que, me dijo que me perdonó, pero yo sentí que no fue de corazón. Le dije, usted ya cumplió. Usted esté tranquila o tranquilo o tranquila. Y si esa persona no lo perdonó de corazón, pues así le va a ir. Va a estar amargada, va a estar resentida, va a estar viviendo en un infierno pleno cada día. Cuando usted le piden perdón y no perdona de corazón, el perjudicado es usted, no la otra persona. La otra persona se quita, se libera de situaciones. Así que, ¿cómo saber? Pues, ya lo dije, que hemos perdonado de corazón, ya lo dije. Tranquilidad espiritual, paz, salud emocional, conciencia tranquila del que ha perdonado, aunque aquella persona no haya sido de todo corazón. Eso no nos toca a nosotros, juzgarlo. Eso le toca a Dios. Aunque la actitud de aquella persona sea que no perdonó de corazón, bueno, pues ese es su rollo. Usted bendígalo. Es más, mire, lo voy a decir acá, bueno, lo voy a adelantar un poquito. El otro día me puse a hacer una lista. Estaba oyendo una plática de una de las pocas mujeres que me gusta cómo predica, Joyce Meyer. Desde hace años la sigo. Y decía ella, dice, haga una lista ahí donde está usted, de aquellas personas a las que siente usted que les guarda cierto resentimiento.
Y eso fue hace 2 meses o 3 meses. Y empecé a hacer mi lista. Y aparecieron ahí personas que yo dije, ay, ¿a poco esta persona? Sí, no sé si usted que me esté viendo haya aparecido, ¿verdad? No sé. Pero empecé a hacer mi lista. Fulano, fulano, fulana, tal fulana y fulano. ¿Verdad? Y empecé a orar. ¿Y sabe qué? Bendecirlo, Señor, bendice a tal persona, bendice a tal señora, bendice a tal joven, bendice a este, bendice a aquel. Va a salir, sacar lo que traes. A veces no se da cuenta uno, pero cuando te pones a escribir y a pensar, dices, caray. Por eso ahí en la célula le pido que usted haga un ejercicio, dígale a su líder, decirle que no se salte esa parte, te la digo de una vez, que no se la brinque. Póngase a escribir allí usted un periodo de oración dentro de la célula, del grupo, de la clase. Escriba usted o piense en 3, 4 personas y ore. Líder de célula, no se salte esa parte, por favor. No se la salte. Hágala, porque se va a sentir mejor después de que ore. Entonces, lo hemos dicho varias veces, perdonar no es olvidar, sino que al recordar la ofensa o el daño ya no le duele. Eso es perdonar. Soltar a su ofensor y puede ser libre de resentimiento y vivir en paz. Suéltelo. Hay gente, por ejemplo, esta hermana Joyce Meyer lo ha dicho públicamente, no estoy diciendo cosas que no dice. Ella fue violada por su padre, fue vejada, fue lastimada por su propio padre. Y ella vivió años resentida, amargada. Y lo cuenta, lo dice públicamente, hasta que perdonó. Y es una bendición a esa señora tremenda, y es grande. Pero mire, yo luego predicaba y digo, era tremenda la señora, producto de todo ese resentimiento que ella se quitó. Y ahora, quiero decir, quitó todo aquello y produjo una persona de plena bendición a los que le escuchamos. Entonces, terminamos. Es importante recordar, haga esa lista, ore a Dios pidiendo que los bendiga. Mire, la gente que daña es porque ha sido dañada. La gente que hiere es porque ha sido herida. Entonces tenemos que entender a la gente, tenemos que meternos un poquito en ella. Quizá no vamos a entender todo lo que ha sido dañado o herida, pero alguien que daña, alguien que hiere, que lastima, que da, o que hiere, que lastima, pues es porque así está adentro. Y es lo que va a sacar. Entonces hay que orar por ellos. Entender que en muchas ocasiones esas personas pues fueron heridas y empezar a entenderlos. Así que es un proceso esto de dejarlos ir, de soltarlos, porque acuérdense que el Señor, el que fue perdonado, agarró literalmente, ahogó, apresó a la que le debía menos dinero, y él había sido soltado por el rey. Y así tenemos que hacer nosotros. Recuerda, apresar, de ahogar, de lastimar a las personas que nos hicieron daño, suéltenlas. Porque así Dios hizo con nosotros, nos soltó, nos perdonó Dios, y podemos ya pensar en eso que nos hicieron y ya no nos duele. O sea, lo va a recordar, pero ya no le va a doler. Eso es. Entonces, perdonar es poner en libertad a un prisionero, y entonces descubres que el prisionero eras tú. Ahí le va otra vez. Como dicen, la frase para tuitear o para el Instagram. Ahora dicen eso, busca una frase en el sermón para que ya aparecen ahí los pastores con su foto y fulano y tal. Pues ahí póngame en la foto del Instagram o del Facebook para que diga el pastor Israel. No es mía la frase, pero yo la digo, ¿verdad? Pero hay quien se apunta a las frases aunque no sean de él. Perdonar es poner en libertad a un prisionero, y entonces descubres que el prisionero eras tú. Déjame le cuento esta historia, termino. Iban 2 amigos caminando en el desierto de un lugar a otro, iban de un lugar a otro lugar a través del desierto, y en un momento hubo una discusión. Se empezaron allá a molestar, a pelear, y se llevaron por la ira, se dejaron llevar por la ira. Uno ofendió al otro con gran cantidad de insultos sin justificación, y el otro bastante ofendido y sin nada que decir, con un palito por ahí, con algo escribió en la arena, en el desierto. Hoy en la arena escribe: mi mejor amigo me insultó mucho, ofendiéndome.
Y siguieron caminando, llegaron a un oasis y el hombre que había sido ofendido se metió a refrescarse un poquito por ahí en la parte más baja, de repente resbaló y ¡bum!, que se mete a lo hondo y no sabe nadar y se empezó a ahogar. Entonces el hombre que lo había ofendido lo saca, lo libera, lo jala, lo levanta y le salva la vida. Entonces el amigo que fue rescatado, ¿verdad? Se repuso del susto y entonces agarró un punzón, un fierro ahí puntiagudo y empezó a escribir en una piedra. Poco a poco escribió en ella: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Entonces el otro hombre, el que lo había ofendido, pero también el que lo había salvado, le dijo: oye, ¿por qué después de que te ofendí escribiste en la arena y ahora que te salvé escribes en una piedra? Y el otro hombre, el que había sido ofendido y el que había sido salvado de hogar, dijo: mira, cuando un amigo nos ofende, debemos escribir lo que pasa en la arena para que el viento del olvido se encargue de borrarlo, para que el viento del olvido se encargue de borrarlo. Pero cuando un amigo nos ayuda, debemos tallarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento, dice, podrá borrarlo. Así que la moraleja de esta fábula es: perdona las ofensas de tus amigos y agradece cuando te ofrecen su ayuda. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Al que peca contra mí, preguntó Pedro. Preguntamos nosotros. Y la respuesta es contundente, una y otra vez. Todas las veces que se nos pida perdonar toda ofensa, sin importar el tamaño, sean sinceros o no, según nuestro punto de vista, tenemos que perdonar. Pero recordemos esto: esto solamente se logra teniendo comunión íntima con Jesús, con el Señor Jesucristo. El perdón, amigos, no tiene que solamente ver con la persona que perdonamos. Ya lo perdoné. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con que seamos libres de resentimientos, de pensamientos, de tantas cosas. Perdonar es soltar, es liberar. Y es lo que hizo Dios con nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz. Y es lo que vamos a recordar en este instante a través de lo que le llamamos la comunión.